Buenos días, licenciada. Mi nombre es Naomi Abigail Sánchez Gómez y yo les voy a hablar sobre el gasto cardíaco, el retorno venoso y los valores importantes del gasto cardíaco. Para empezar, vamos a saber qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta. Acordémonos de que la aorta es la arteria más importante del cuerpo y la más grande. Esto pasa a cada minuto y la sangre es la que fluye por la circulación, y esto es uno de los factores más importantes para nuestro organismo. Ahora vamos a pasar al retorno venoso. Esto es la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hacia la aurícula derecha por minuto. Acordémonos de que el retorno venoso y el gasto cardíaco deben ir entre sí. Uno no puede ir más antes, otro no puede después, no. Deben ir entre sí. En valores normales del gasto cardíaco, en reposo o en una actividad física, tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos: el nivel básico del metabolismo, el ejercicio físico, la edad y el tamaño del organismo. En los hombres sanos y jóvenes, el gasto cardíaco medio en reposo alcanza los 5.6 litros por minuto, y en cambio en las mujeres alcanza el 4.9 litros litros por minuto en mujeres. Ahora los dejo con mi siguiente compañera. Mi nombre es Ana Salazar y a continuación vamos a hablar acerca del índice cardíaco. El gasto cardíaco referido a la superficie corporal nos va a permitir obtener el índice cardíaco. El índice cardíaco a nosotros nos va a permitir evaluar el funcionamiento cardíaco en un cierto rango de valor normal. Por ejemplo, el valor normal normalmente fluctúa entre 2 a 4 y de 3 a 5 litros por minuto por metros cuadrados. El gasto cardíaco cambia netamente según el volumen corporal de cada persona. Por ejemplo, si le vamos a hacer la medición a una persona joven, adulta y ya de la tercera edad, pues su volumen corporal siempre va a ir variando, entonces los resultados nunca van a ser los mismos. Debido a esto, es importante encontrar algún medio en el cual comparar los gastos cardíacos en personas con diferentes volúmenes. Como ya bien les mencionaba, puede variar siempre mucho con la edad, el tamaño, el volumen corporal. Todos estos factores siempre van a influir en los cambios. Es importante también mencionar que este se va a elevar de manera aproximada en proporción a la superficie del cuerpo humano. Muy bien, ahora vamos a hablar del efecto de la edad en el gasto cardíaco. El descenso en sí del índice cardíaco a nosotros nos va a indicar el descenso de una cierta actividad o de la masa muscular con la edad de cada persona. Por ejemplo, si tenemos a un niño de 10 años, en él el índice aumentará rápidamente por encima de los 4 litros por minuto por metro cuadrado. Si nosotros venimos y hacemos esta prueba en una persona de la tercera edad que esté en un rango de entre 70 y 80 años, pues este va a disminuir hasta 2,4 litros por minuto por metro cuadrado. O sea, la diferencia es notoria porque ya los años han transcurrido y el cuerpo ya no sigue siendo el mismo, por lo cual los valores disminuyen. Por ejemplo, si el cuerpo está en reposo, el índice cardíaco de un adulto de 80 años, en que esté en buena salud, no es diferente a la de un joven de 20 años de edad. Pero si los ponemos a hacer una actividad física, que hagan ejercicio físico intenso, el índice cardíaco sí va a disminuir hasta en un 25% en el adulto de 80 años, comparado con el de 20 años. Es por eso que el efecto de la edad sí hace una marca notoria, más que todo cuando se realizan actividades físicas. El gasto cardíaco por el retorno venoso, el mecanismo de Frank Starling del corazón. Nos explica que el gasto cardíaco está controlado por el retorno venoso, que este es uno de los mecanismos principales del corazón. También explica que el corazón tiene un mecanismo automático y propio que le permite bombear sangre
sin tener en cuenta la cantidad de sangre que entre por la aurícula derecha y desde las venas. La ley de Frank Starling del corazón fue descrita por dos especialistas en fisiología, Otto Frank y Ernest Henry Starling. Explican que el corazón posee una capacidad intrínseca para responder a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. También explica que a medida que el corazón es llenado con mayor volumen de sangre, la fuerza de contracción aumentará en forma significativa. Quiere decir que si una persona hace un esfuerzo muscular en un momento dado, aumentará el volumen de la sangre retornado por el sistema venoso. Así que el volumen sistólico, que es la fuerza de contracción del corazón, será mayor. También explica el estiramiento del corazón. Hace que se bombee más deprisa, lo que va a dar lugar a una frecuencia cardíaca mayor. Y también el estiramiento de la aurícula derecha inicia un reflejo nervioso conocido como reflejo Bainbridge o reflejo auricular. Esta es la aceleración de la frecuencia cardíaca resultante del aumento de la presión arterial o una mayor distensión de las grandes venas sistémicas y la cámara superior derecha del corazón. Esto fue descrito por el fisiólogo británico Francis Arthur Bainbridge, que explica que evita la acumulación de la sangre en el sistema venoso. También explica que el gasto cardíaco es la suma de los flujos sanguíneos en todos los tejidos y el metabolismo tisular regula la mayor parte del flujo sanguíneo local. También que el retorno venoso hacia el corazón es la suma de todo el flujo sanguíneo local a través de todos los segmentos tisulares de la circulación periférica. El corazón tiene límites en el gasto cardíaco que puede alcanzar. La cantidad de sangre que bombea el corazón por todo el cuerpo tiene límites que se expresarán cuantitativamente. El gasto cardíaco por minuto, se observa en la imagen, que tiene de 13 litros por minuto, bombea 2.5 veces el gasto cardíaco normal. Lo que se ve en un corazón humano, esto pasa sin que el corazón reciba una estimulación especial y su retorno venoso antes de que el corazón sea un factor limitante. La hipereficacia, que es lo que vemos de arriba, es cuando el corazón bombea mejor de lo normal. Y la hipoeficacia, que es lo que vemos abajo, es cuando bombea en niveles bajos de lo normal. El siguiente tema es los factores que provoca el corazón en la hipereficaz. Estos serían dos factores. Que el corazón bombea mejor de lo normal. Esto es cuando el corazón bombea mejor de lo normal. La primera sería su estimulación nerviosa. La excitación nerviosa puede aumentar la función de la bomba cardíaca. Esto aumentará su frecuencia cardíaca a veces de 72 hasta 180 o 200 latidos por minuto. Esto es en personas jóvenes. Aumenta la contracción cardíaca hasta el doble de lo normal. Al combinarse ambos efectos, la excitación nerviosa del corazón aumenta y es lo que da una hipereficaz. La segunda sería la hipertrofia en el músculo cardíaco. Un aumento a largo plazo del trabajo cardíaco, esto lo que hace es que aumenta la masa y la fuerza contráctil del corazón. Como por ejemplo, en un corredor es frecuente que su masa cardíaca aumente desde un 50 hasta un 75%. Esto hará que el gasto cardíaco aumente, por lo que el corazón bombeará con mucha más cantidad de lo habitual y todo esto con mucha más cantidad y mucha más fuerza. Todo esto determinará cuánto tiempo es que el corredor pueda correr. Factores que hoy provocan un corazón hipoeficaz es cualquier factor que hace que se disminuya la capacidad de que el corazón bombee la sangre. Algunos de los factores son los siguientes. Primero, el aumento de la presión arterial contra la cual el corazón debe bombear.
como la hipertensión grave, que es un trastorno que implica el riesgo de sufrir cardiopatías. El segundo es la inhibición de la excitación nerviosa del corazón. La tercera son por factores patológicos donde hacen que se altere el ritmo cardíaco, y la cuarta por una miocarditis, que es la inflamación del músculo. Luego vemos el sistema simpático. Se funciona con diversas y complejas vías donde es evidente el aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, la presión sanguínea, los cambios en el flujo sanguíneo que hacen que salga la sangre de la piel, estómago e intestinos para dirigirse hacia el cerebro y el corazón, con el fin de obtener una respuesta ante la actividad simpática. Bienvenidos, mi nombre es Limni Beatriz Ogaldes García. Yo les voy a hablar sobre lo que es la inervación simpática de los vasos sanguíneos. En la imagen que podemos ver, se puede ver la distribución de todas las fibras nerviosas simpáticas hacia los diferentes vasos sanguíneos, demostrándose que en la mayoría de los tejidos están inervados todos los vasos, a excepción de los vasos capilares. Como pueden ver en la imagen, está el centro vasomotor, que está conectado a lo que es el nervio vago, este mismo conectado al corazón, a la médula espinal. Tenemos los vasos sanguíneos superiores, los inferiores y la cadena simpática unida nuevamente a la médula espinal. La estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Estas fibras simpáticas también llegan directamente hasta el corazón, permitiendo que este estímulo llegue al mismo también. El tono simpático mantiene cerrados parcialmente casi todos los vasos sanguíneos en condiciones normales. La estimulación del tono simpático aumenta el efecto constrictor, generando subidas de frecuencia cardíaca y presión arterial. Al ser el principal regulador de la circulación periférica, por eso aumenta nuestra frecuencia cardíaca y la presión arterial al presentarse un estímulo de este tipo. La inhibición de este estímulo produce lo que es la dilatación de los vasos sanguíneos. La estimulación parasimpática reduce la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Aunque el sistema nervioso parasimpático es uno de los más importantes para muchas de las otras funciones autónomas del organismo, un ejemplo de esto es el control de muchas acciones gastrointestinales en nuestro organismo. Este sistema nervioso solo tiene una parcial pequeña en la regulación, una participación pequeña en la regulación de la función vascular en la mayoría de los tejidos. El efecto circulatorio más importante que produce este sistema nervioso parasimpático es el control de las fibras cardíacas mediante las fibras nerviosas parasimpáticas hacia el corazón en los nervios vagos. Como pueden ver en la figura, en la línea discontinua roja que va desde el bulbo raquídeo directamente hasta el corazón. Acá podemos ver lo que es la vasoconstricción simpática, representadas por las líneas negras. Tenemos la línea completa entre arterias, arteriolas, capilares, las vénulas y las venas. El tono parasimpático. El efecto de la estimulación parasimpática sobre la función cardíaca es una de las más importantes también, porque al contrario de la estimulación simpática, la estimulación parasimpática provoca un marcado descenso en la frecuencia cardíaca y un ligero descenso de la contractibilidad del músculo cardíaco. Se relaciona este tipo de estímulo con los procesos de descanso, y su activación está orientada hacia el ahorro de la energía en nuestro cuerpo, produciendo una disminución de la frecuencia cardíaca para reducir la descarga que se provoca en el nodo sinoarticular y enlentecer la velocidad de conducciones entre aurículas y ventrículos. Este nodo sinoarticular pertenece a los llamados vasos, los llamados marcapasos del corazón. Como pueden ver en la imagen, está el nodo sinoauricular y el nodo auroculoventricular.
El entrenamiento en series, el ejercicio en series, en intervalos, permite optimizar el balance entre ambos sistemas de la regulación del ritmo cardíaco y la tensión arterial. Entre más entrenemos a nuestro corazón para la realización de ejercicio en la estimulación de estos procesos, mejor va a ser la salud de nuestro corazón. Muy bien, vamos a tocar el tema ahora acerca del sistema vasoconstrictor simpático y su control por el sistema venoso central. El nervio simpático es el responsable de transportar una gran cantidad de fibras nerviosas, vasoconstrictoras y algunas fibras vasodilatadoras. Las fibras vasoconstrictoras se van a distribuir por casi todas partes del sistema circulatorio, pero algunos tejidos están más distribuidos que otros. El efecto vasoconstrictor simpático es particularmente fuerte en los riñones, en los intestinos, en el vaso y la piel, pero no lo es tanto en el sistema musculoesquelético y el cerebro. Ahora hablando lo que es el centro vasomotor del cerebro y control del sistema vasoconstrictor. Está situado bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Tenemos que saber que los nervios simpáticos tienen fibras vasodilatadoras y fibras vasoconstrictoras. Estas últimas son las más importantes y se distribuyen prácticamente por todos los segmentos de la circulación, como lo mencionamos anteriormente. Existe en la sustancia reticular del sistema nervioso central una zona llamada centro vasomotor, quien transmite pues los impulsos hacia la médula, y es desde ahí que a través de las fibras vasoconstrictoras a todos los vasos pues llegan, ¿verdad?, a todos los vasos. Parte de las porciones laterales de este centro se hallan en la actividad tónica, o sea que transmiten constantemente impulsos nerviosos, el cual es pues un uniforme en todas las fibras. Estos impulsos se constituyen el tono vasoconstrictor simpático, que mantiene a los vasos en un estado parcial de la contracción denominado tono vasomotor. Por el contrario, la zona medial transmite impulsos inhibitorios, o lo cual produce una dilatación de los vasos, a lo cual se le va a llamar vasodilatación. En este centro pues se regula de la misma manera la actividad cardíaca. Las porciones laterales transmiten impulsos excitatorios mediante las fibras simpáticas hacia el corazón, mientras que en la porción medial transmite por fibras parasimpáticas el nervio vago y corazón para disminuir la frecuencia cardíaca. El hipotálamo desempeña aquí una importante función, ya que puede pues tanto excitar como inhibir el centro vasomotor. También puede excitar o inhibir parte de la corteza, como la corteza motora, lóbulo temporal anterior, las zonas orbitales de la cabeza frontal y parte anterior de la circunvolución del cíngulo. Existe también una vía vasoconstrictora que evita tanto el hipotálamo como al centro vasomotor. Esta vía empieza en la corteza motora y sigue hasta abajo en las fibras de la corticoespinal, pasando a las células del asta lateral de la médula, estimulando entonces a las neuronas preganglionares de los nervios simpáticos. Esta vía pues se va a activar cuando se inicia la actividad muscular. Estos impulsos entonces vasoconstrictores originan la vasoconstricción en todo sentido, elevando así pues la presión arterial. La sustancia secretada en las terminaciones de los nervios vasoconstrictores es la noradrenalina. Esta actúa directamente sobre el músculo liso de los vasos, provocando la vasoconstricción. Los impulsos vasoconstrictores simpáticos,
se van a transmitir a las médulas suprarrenales al mismo tiempo que a los vasos sanguíneos. Estos impulsos hacen que las médulas secreten la noradrenalina y la adrenalina. Estas dos hormonas pues son transportadas por el torrente sanguíneo y actúan sobre los vasos generando la vasoconstricción y a veces la vasodilatación. Los nervios simpáticos llevan fibras simpáticas vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y estas liberan la acetilcolina en sus terminaciones, actuando sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos, provocando la vasodilatación en contraste a la vasoconstricción de la noradrenalina. Esto va a ser controlado por el hipotálamo anterior. En algunos experimentos ha sido posible identificar ciertas zonas importantes en este centro. Vamos a hablar como número 1 de la zona vasoconstrictora. Esta va a estar situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo. Las neuronas se originan en esta zona y van a distribuir sus fibras a todos los niveles de la médula espinal, donde van a excitar a las neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático. Como punto número 2 tenemos una zona vasodilatadora situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Las fibras de estas neuronas se proyectan hacia arriba, hacia la zona vasoconstrictora que acabamos de describir, y van a inhibir la actividad vasoconstrictora de esta zona, con lo que se va a provocar la vasodilatación. Y como punto número 3 tenemos una zona sensitiva situada bilateralmente en el núcleo del tracto solitario, de las porciones posterolaterales del bulbo y la parte inferior de la protuberancia. Las neuronas de esta zona van a recibir las señales nerviosas sensitivas desde el sistema circulatorio, principalmente a través de los nervios vago y el glosofaringio, y emite señales eferentes desde esta zona sensitiva, que van a facilitar entonces las actividades de control de las zonas tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, con lo que se consigue el control reflejo de muchas de las funciones circulatorias. Un ejemplo es el reflejo baroreceptor para controlar la presión arterial. Hola, mi nombre es Katherine Michelle Ibarra Ramos y voy a hacer la presentación de los temas: el control de la actividad cardíaca por el vasomotor y también del efecto del sistema nervioso para aumentar la presión arterial durante el ejercicio. Control de la actividad cardíaca por el vasomotor. El centro vasomotor, además de encargarse de otras funciones, también controla la actividad cardíaca. Esto quiere decir que la puede aumentar o la puede disminuir. Para aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíaca, las porciones laterales del centro vasomotor transmiten impulsos excitatorios a través de las fibras nerviosas simpáticas hacia el corazón, y esto es lo que permite que aumente la frecuencia y la contractilidad cardíaca. Para disminuir la frecuencia y la contractilidad cardíaca se envían señales hacia los músculos dorsales motores adyacentes de los nervios vagos y después a través de los nervios vagos. Esto es lo que provoca que se disminuya la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Efecto del sistema nervioso para aumentar la presión durante el ejercicio. Durante el ejercicio, el aumento intenso del metabolismo en los músculos esqueléticos activos actúan directamente en las arteriolas musculares para relajarlos y permitir el acceso del oxígeno y los nutrientes necesarios para mantener la contracción muscular. El sistema nervioso tiene un papel muy importante durante el ejercicio, ya que este ayuda a que no caiga la presión arterial de una manera que podría ser desastrosa para la persona.